Estás disfrutando Zona Inmobiliaria. Gracias y continuamos con más contenido de Zona Inmobiliaria y es un honor estar en compañía del historiador Nicolás López Maltés. Bienvenido a Zona Inmobiliaria. Muchos de los nicaragüenses desconocemos un poco de la historia de lo que fue Managua en los años del 72 cuando casualmente ocurrió aquel terremoto devastador. Háblenos acerca de cómo era en aquel entonces la estructura, por qué Managua sucumbió ante ese terremoto. Bienvenido nuevamente. Las infraestructuras estaban muy débiles, muy frágiles, porque no había lo más importante, que era responsabilidad técnica, responsabilidad moral. Había mucha corrupción. El peligro de la destrucción de los edificios que matan gente, porque los terremotos no matan, lo que matan son las malas construcciones. Entonces, la corrupción, la codicia, invita a los malos constructores a eliminar hierro, cemento y hacer malas estructuras para ganar más dinero. Eso fue lo que justamente ocurrió en aquel entonces, ¿verdad? Exactamente eso. Y entonces, pero ya antes había ocurrido en el terremoto del 31, porque muchos edificios que habían quedado muy dañados en el terremoto del 31, el presidente José María Moncada les dio permiso de reparación y esa reparación solo fue cosmética. Entre esos edificios les puedo mencionar dos importantes. Uno, la Casa Presidencial, que quedó muy dañada, la repararon cosméticamente y en el terremoto del 72 colapsó. Lo mismo el Club Managua, que estaba enfrente de la Plaza de la República. Quedó dañado, lo repararon cosméticamente, puro repello, y colapsó en el terremoto del 72. Y así la mayor parte de los edificios del centro de Managua, incluyendo el Palacio del Ayuntamiento, que era el famoso Distrito Nacional que albergaba la alcaldía, resulta que aguantó, decían ellos, el terremoto del 31, pero lo repararon y el terremoto del 72 se lo pasó llevando. Sí, así es. Y estábamos viendo también que los materiales que se utilizaban antes para las construcciones son muy distintos a los que hoy en día se usan. ¿Cuáles eran los que se utilizaban antes para muchos que desconocemos esa parte de la historia? Bueno, no son muy diferentes, porque estamos hablando de hierro, cemento, arena y piedrín y algunos aditivos, pero se ocupa todos esos materiales porque ahora existen diferentes tipos de hierro. En aquella época era lo mismo, en vez de poner un hierro de buen calibre, ponían hierros muy delgados y además muy poco hierro, le ahorraban para ganar más dinero. Y según estamos viendo en estas imágenes, habían edificios de 10 hasta 12 pisos. Entonces, ¿por qué se vinieron al suelo prácticamente estas infraestructuras? El Banco Central tenía 15 pisos, pero no estaba bien construido. Esquina opuesta estaba construido otro edificio más alto, que está ahí en pie todavía, que era el Banco de América de Nicaragua, de la familia Pela, y está intacto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Banco de América, esa torre que está ahí, que ahora la usa la Asamblea Nacional, esa torre fue supervisada por ingenieros norteamericanos. En una conferencia de prensa yo pregunté que por qué se usaban ingenieros norteamericanos si habían suficientes ingenieros nicaragüenses. Y Ernesto Fernández Holman me respondió y me explicó y nos explicó a todos ahí que era exigencia de la compañía de seguros, el que iba a asegurar el edificio, que ellos iban a supervisar con sus ingenieros la construcción del edificio. Entonces no hubo oportunidad para ninguna empresa nacional de robar hierro y cemento. El edificio está intacto todavía ahí. En cambio, el que está a esquina opuesta, que era el Banco Central de 15 pisos, que fue el primer gran edificio en Nicaragua, está ahora cortado a 3 pisos. Se le quitaron 12 pisos
porque no aguantó el terremoto. ¿Eso qué significa? Mal diseño, mala construcción y robo de materiales, que es el gran problema de la construcción es la corrupción. Es lo que usted nos decía, es la mala práctica que se utilizó en aquel entonces y no utilizar ni la cantidad, quizás los materiales eran apropiados, pero no la cantidad adecuada. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir con más contenido y más adelante vamos a seguir conversando con respecto a este tema. Ya volvemos.